En mi vida ha sido tan bueno, Señor, y en la vida de cada una de nosotras, Señor, ha sido tan bueno, Padre. Gracias porque podemos comprobar tu fidelidad cada mañana, Señor. Gracias porque podemos sentir tu presencia. Gracias porque no nos abandonas, Señor, porque siempre estás allí, Señor. Gracias porque diriges nuestros pasos, porque nos guías, porque nos muestras el camino. Gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, porque podemos experimentarla en cada segundo de nuestra vida, Señor. Hoy bendecimos este día, bendecimos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, buenos días a todas, ¿cómo han estado? Qué bendición nuevamente estar aquí, ¿cierto? Aprendiendo de la palabra, ver que el Señor nos dice, que el Señor nos habla en este día que tiene para nosotras. Y bueno, hoy pensaba en cuál es el propósito que tenemos en dar en el blanco. Tenemos ese propósito grande que el Señor nos ha dado para dar en el blanco. Eh, Él nos dice en su palabra, en el Salmo 127, no anoté el Salmo, Salmo 127, versículo 4 y 5, nos dice, los hijos que nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Entonces, bueno, esta es la palabra del Señor para el día de hoy. Mm, Dice los hijos que nacen a un hombre joven. Entonces creo que todas nosotras ya tenemos hijos eh, en nuestra juventud, dice, son como flechas en manos de un guerrero. Entonces, los hijos son como esas flechas, ¿cierto? Porque tienen un propósito, un objetivo al cual llegar y necesitan ser bien direccionados. Ese es el objetivo que tienen ellos, o la flecha, cuál es el objetivo que tiene de llegar a ese blanco, ¿cierto? Pero para eso tiene que ser bien direccionadas, para poder dar en el blanco de sus vidas. Miremos una imagen que tengo más o menos para que nos hagamos la idea, ¿cierto? Yo creo que ya todas tenemos la idea de lo que les estoy hablando, entonces, y Yoli me deja ver la primera imagen, por favor. Entonces allí está esta mujer, ¿cierto? Aquí estamos cada una de nosotras, queriendo dar en el blanco, en la mitad de ese centro amarillo que hay allí. Ese es el centro, ese es el blanco al que debemos enviar a nuestros hijos, ¿cierto? Que debemos direccionar a nuestros hijos. Cada uno de nuestros hijos tiene un propósito, pero cada uno de ellos debe dar en el blanco. Y ese es el objetivo que nosotras tenemos. Ellos necesitan de ser direccionados. Desde que nacen, el Señor los entregó en nuestras manos para que nosotros los direccionemos a ese blanco. Ese es nuestro propósito como padres, que direccionemos a nuestros hijos al blanco, al cual deben llegar nuestros hijos, ¿cierto? Gracias, Yoli. Dice, ninguna flecha llega a donde tiene que llegar por sí misma. Por eso se necesitan las manos del poderoso guerrero, ¿sí? Una flecha solita no se puede mandar, ¿cierto? Una flecha solita es imposible de que llegue al lugar donde tiene que llegar. Necesita no solamente de ese arco, porque si el arco también estuviera solito, pues igual daría lo mismo, ¿cierto? Pero necesita de ese poderoso guerrero o de esa poderosa guerrera que quién es. Eres tú y soy yo. Somos esas poderosas guerreras que tenemos ese arco y que tenemos esa flecha para enviarla al blanco. Y el Señor nos los ha dado por un poco de tiempo,
para que nosotros los formemos, para que nosotros los direccionemos y los enviemos a ese blanco donde tenemos que enviarlos, ¿cierto? Estamos ahí para direccionarlos a cada uno. Pero antes tenemos que prepararlos para alcanzar ese objetivo. Y Dios mismo nos enseña cómo debemos de hacer, cómo debemos manejar ese arco. En 2 Samuel 23:35, el Señor nos dice: entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Entonces, el Señor es el que entrena mis manos para la batalla. Es el que fortalece mi brazo para tensar ese arco. Si vimos, se necesita de esa fuerza, ¿cierto? Para poder tensar ese arco y para poder tener la flecha en la posición adecuada que necesitamos. Yo no sé si ustedes han jugado a tiro al blanco y se necesita de esa fuerza y de tener bien direccionada la flecha para que dé en el blanco perfecto, porque si no la direccionamos en la manera adecuada, pues va a dar en otro lugar donde no es el blanco. Y esos son nuestros hijos en nuestras manos, son esas flechas que el Señor nos dio para que las direccionemos junto con su papá, si está con nosotras, ¿cierto? Junto con nuestro esposo. Y si no, pues tú tienes esa flecha en tus manos, no hay excusa, ¿cierto? Pero ¿qué significa que el Señor entrena mis manos para la batalla y fortalece mi brazo para tensar ese arco de bronce? Esto significa dependencia de Dios, intimidad con Dios. Nosotras tenemos que estar dependiendo de Dios para que el Señor pueda fortalecer nuestro brazo, para que podamos manejar ese arco, porque ese arco es muy pesado. Ese arco puede ser que sea muy pesado, puede ser que sea muy difícil de manejar o muy suave, y yo no sé cómo manejarlo, ¿cierto? Entonces necesitamos la dependencia de Dios y esa intimidad con Dios. Él nos prepara, Él nos enseña eh, para podernos fortalecer, ¿cierto? Para alistar nuestras flechas, para moldearlas, para afilarlas, para equilibrarlas y por último, para lanzarlas al objetivo en su responsabilidad. Entonces, necesitamos de esa guía espiritual. Necesitamos de esa guía del Señor, de esa fortaleza, de tener intimidad con el Señor cada día, ¿cierto? Porque podemos tener el conocimiento, pero si no estamos pegadas a la vida, si no estamos pegadas al Señor, si Él no es el que guía nuestros pasos, si Él no es el que nos enseña, el que nos muestra cómo tenemos que hacer, cómo debemos de pararnos, cómo debemos de coger esa flecha, cómo debemos de pulirla, ¿sí? Hagan de cuenta que esa flecha es una ramita que encontraste en el camino, que el Señor te dio por el camino. Una ramita a la cual tienes que quitarle todas las impurezas, a la cual tienes que dejar derechita, a la cual tienes que sacarle punta para que pueda dar en el blanco y entrar, ¿cierto? Porque si no tiene esa punta afiladita, pues nunca va a llegar al blanco, se va a caer tan pronto toque el tablero, ¿cierto? Entonces, por eso necesitamos de la guía del Señor, para que el Señor nos muestre cómo es que tenemos que hacer, cómo es que debemos pulirla. Y creo que es lo que hemos hecho durante estos 4 años aquí, en Bendiciendo Mis Generaciones. El Señor nos ha ido enseñando cómo debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Algunas de nosotras no sabíamos, habíamos hecho las cosas mal, pero el Señor nos ha ido enseñando durante estos 4 años, nos ha ido mostrando cómo quitarle esas impurezas a nuestra flechita, cómo pulirle esa puntica para que dé en el blanco. En Efesios 6:4 nos dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Entonces, esto es también parte de lo que debemos hacer
cuando estamos puliendo esa flecha. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. En Proverbios 22:6 dice, dirige a tus hijos por el camino correcto y aun cuando sean mayores, no lo abandonarán. Entonces es nuestra responsabilidad dirigir, tener nuestra mirada puesta en el blanco, ¿cierto? Es nuestra responsabilidad, porque si no tenemos nuestra mirada puesta en el blanco, si nosotras no sabemos cuál es el propósito para el cual nuestros hijos están aquí en esta tierra y nosotras estamos en esta tierra, pues le vamos a dar a cualquier parte, vamos a tirar flechas al aire, ¿cierto? Pero si nosotras tenemos la mirada bien puesta allá en ese puntico amarillo que ahorita veíamos en esa foto que Yoli nos mostró, ¿cierto? Si nosotras tenemos nuestra mirada puesta allí, pues ahí va a ser muy fácil que nosotras le demos en el blanco, ¿cierto? Ah, cuando son niños pequeños, es más fácil, ¿cierto? De irlos guiando, de irlos dirigiendo. ¿Por qué? Porque los niños son curiosos y preguntan, ¿cierto? Cualquier cosa que ellos ven la están preguntando. Su memoria es más alta. Nosotras podemos enseñarles versículos, nosotras podemos enseñarles la palabra de Dios, nosotras podemos contarles las historias, podemos enseñarles el mensaje de salvación y su memoria va a ir captando todas estas cosas, porque son niños. ¿Por qué? Porque confían en nosotras, porque nosotras podemos aprovechar esa confianza que ellos tienen para poderles guiar y para poderlos dirigir. ¿Por qué? Porque también son humildes. Perdón, que todavía tengo un... Porque también son humildes, porque son moldeables. Nuestros niños son moldeables. Lo que nosotras les enseñamos, ellos lo creen, ¿sí? Por eso allí es el momento de prepararlos, de enseñarlos. Entonces, mamitas, aprovechen todas las que tienen a esos hijos pequeñitos en su casa, todas las que tienen a esos hijos en sus vientres en este momento, los que acaban de nacer, ¿cierto? Como el bebecito de Laura también, que acabó de nacer hace unos días, nació Samantha. Entonces, bueno, hay que aprovechar todo eso, esos bebecitos como Mati, como Pablito, que tienen un corazón moldeable. Aprovechemos todos estos niños que están en casa todavía, aprovechémoslos, aprovechemos para moldearlos, para prepararlos, ¿cierto? Eso es importante. Eso significa, ¿no? Entrenarnos para manejar el arco y para fortalecer nuestro brazo. Otra cosa es firmeza de carácter. Esa firmeza de carácter es poner límites, mamitas. Poner límites en Primera de Samuel 3:13 nos habla de un hombre, Elí, que no puso límites a sus hijos, ¿cierto? No puso límites a sus hijos. Era un hombre de Dios, pero falló en ponerles límites a sus hijos. Y dijo el Señor que han blasfemado a Dios porque no pusieron límites, porque Elí no puso límites a sus hijos. Y bueno, sabemos lo que sucedió tristemente con sus hijos, cómo terminaron. Y Elí tampoco terminó tan bien, porque no fue obediente en poner límites a sus hijos. Entonces, necesitamos tener firmeza de carácter, tener integridad para poner límites a nuestros hijos. Si ellos no tienen límites, no tienen seguridad, pierden toda seguridad, ¿cierto? Y si nosotras no ponemos límites, si no conquistamos sus vidas, otros sí lo harán. Entonces, necesitamos, porque ellos necesitan límites y ellos van a ir a buscar esos límites en otra parte. Entonces, otras personas sí les van a dar, les van a poner, pero límites inadecuados, ¿cierto? Les van a mostrar algo que no es cierto.
Entonces es nuestra responsabilidad poder ayudarlos, poder guiar a nuestros hijos. Debemos asignar con responsabilidad, capacitarlos, entrenarlos, dejar las cosas claras, darles recompensas también, aún en esos límites, darles recompensas por su esfuerzo, enseñarles cómo gastar, cómo ahorrar, cómo dar, ¿sí? Eso es parte de poner límites en la vida de nuestros hijos. Otra cosa que nosotros debemos mostrarles eh, es aprender a ser divertidos. Nosotros debemos enseñarles que somos mamás divertidas, que somos papás divertidos, no los ogros, no los cantaletosos que estamos allí todo el día amargándoles la vida, sino ellos tienen que ver que nosotros somos unos padres divertidos. ¿Por qué? Porque Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio. Entonces debemos mostrar la palabra con alegría, debemos mostrar que tenemos un Dios amoroso, un Dios especial, un Dios que sonríe, ¿sí? Un Dios que nos ama. Su hogar debe ser un hogar feliz, porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Que tus hijos vean, te vean reír, que te ríes de ti mismo, aún de tus errores, ¿sí? Que te equivocas, que haces celoso. Es importante eso. A veces nos ponemos tan rígidos que no nos podemos equivocar nunca y proyectamos una mala imagen, ¿cierto? Que no se pueden equivocar. Por eso es que cuando les hacen bullying, ahí se quedan, se amargan, porque creen que tenemos que ser perfectos, que no podemos reírnos de nuestros propios errores, de nosotros mismos en algunos momentos, ¿cierto? Debemos aprender a ser firmes, justo que tus hijos vean a Dios trabajando en tu hogar. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos vean que tú eres un hijo de Dios, que vas a la iglesia, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allí estás mostrando la importancia que tú le estás dando al Dios de los cielos, lo que Él manda, que debemos de congregarnos, ¿cierto? Que debemos diezmar. Cuando ellos te ven diezmar, ellos ven la importancia que tú le estás dando al Dios de los cielos, que lo primero es para Él. Y luego sí podemos soltar esa flecha que el Señor nos dio. Para lanzar esa flecha debemos tener ese punto claro, ¿cierto? Proverbios 29:18 nos dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Entonces necesitamos tener esa visión para que no se vaya a extraviar nuestro hijo en el camino. Y bueno, ya se me acabó el tiempo. Tengo que empezar a orar, pero aquí voy a nombrar algunas cosas que me hicieron falta en esas condiciones que tiene un buen arquero para poder enviar bien a esa flecha. Y también, si tú me dices, pero Flavia, ya mi hijo salió de casa, ya mi hijo está grande, ya cómo hago para pulirlo, cómo hago para mandarlo, pues bueno, también hay esperanza y vamos a orar por eso, porque también hay esperanza si no los tenemos ya en casa para poderlos pulir. El Señor nos ha dado este gran secreto de la oración y también Él es el que dirige sus pasos. Entonces, no te afanes si tu hijo ya salió de casa, si tu hijo mandamos esa flecha y no estaba tan bien direccionada y se cayó en el camino o se desvió de camino, no importa, tenemos esperanza y es lo que vamos a orar hoy para que el Señor nos dirija. Entonces vamos a orar. Ay, quiero mostrarles la última imagen que es importante antes de, ya se me había olvidado, que esto es algo muy importante para que lo tengamos. Miren dónde está la flecha, de dónde sale esa flecha.
¿cierto? Para que llegue bien al blanco. ¿Dónde la tiene ella? Aquí, en su boca, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a orar por eso, pero ténganlo bien presente. Gracias, Julie. Bueno, Señor, yo te agradezco mucho por esta hermosa mañana, Señor. Gracias por lo que tú nos has enseñado hoy, Señor. Se nos va el tiempo, Dios, porque tu palabra es tan grande, tan inmensa. Tú nos enseñas cada cosa, cada día, Señor, que es tan importante para la vida de nuestros hijos, para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos diriges en todo momento, Señor, porque tú dices que nuestros hijos, Señor, están en nuestras manos, Señor, como esa flecha en manos de un guerrero. Y yo te doy gracias por estas 93 guerreras, Señor. Gracias por cada una de nosotras, Señor. Gracias porque tú nos hiciste, Señor, como esas poderosas guerreras, Señor. Gracias porque tú nos diste esas flechas, Señor, para poderlas enviar en la dirección correcta, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque anhelamos, Señor, de todo corazón, haber enviado a nuestros hijos en la posición correcta, Señor. Pero yo sé que hay mamitas como yo, Señor, que ya los enviamos, Señor, que ya salieron de casa, que ya tienen un camino, que ya algunos dieron en el blanco o van dirigidos al blanco, pero hay otros que no, Señor. Hay otros que se han caído en el camino, hay otros que se han desviado porque no teníamos el conocimiento correcto, porque no sabíamos qué hacer, porque hasta ahora te conocimos o porque te conocimos hasta años después, o porque aún conociéndote, Señor, no hicimos las cosas como teníamos que hacerlas, Señor, porque no teníamos claro lo que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Y por eso eh, no dimos en el blanco, o por eso nuestra flechita va por otro lugar, Señor. Pero no perdemos la esperanza, Señor, porque nuestra esperanza eres tú, Señor. Nuestra esperanza eres tú, Padre. Y tenemos los ojos puestos en este momento en quien los debemos tener, Señor, en el autor y consumador de la fe, Señor. Hoy tenemos nuestros ojos puestos, Señor, como tú dices en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y puede que nos desviamos del camino, Señor, que nos desviamos de la meta, pero hoy nos levantamos en el nombre de Jesús, Señor, para proseguir a esa meta como poderosas guerreras, Señor, como poderosas guerreras, Señor. Puede que ya hayamos lanzado nuestra flecha, Señor, pero aún estamos aquí, Señor, dándote gracias, Señor, limpiando el camino, Señor. Tú nos dices en el Salmo 37, 23 al 24, el Señor dirige los pasos del hombre y los pone en el camino que a él le agrada. Señor, dice, aun cuando caiga, no quedará caído, porque el Señor lo tiene en su mano. Gloria a Dios, Señor. Hoy alabamos tu nombre, Señor. Hoy alabamos tu nombre por esta promesa que tú nos estás dando, Señor, porque no nos vamos a quedar aburridas, no nos vamos a quedar desalentadas. Hoy no nos vamos a sentir culpables, Señor, porque nuestros hijos ya salieron. Esa flecha ya fue lanzada y de pronto está en el camino errado, de pronto está caída en el camino, Señor. Pero hoy no nos quedamos desalentadas y no nos sentimos culpables, Señor, porque aquí tú nos estás dando esta poderosa promesa. El Señor dirige los pasos del hombre y los pone en el camino que a él le agrada. Señor, gracias porque tú estás dirigiendo los pasos y nombra a tu Hijo. Nombra a tu Hijo, Señor, gracias, porque tú estás dirigiendo los pasos de Dani, de Nana, de Pipe, de Natalia, de Diego, de Camilo, de Pablito, Señor. Gracias porque tú estás dirigiendo los pasos de mis sobrinos. Gracias porque tú estás dirigiendo los pasos de cada uno de ellos. Gracias porque tú estás dirigiendo los pasos de los hijos de mis hermanas, Señor, aquí, de estas 95 mamitas, Señor.
Gracias porque tú los pones en el camino que a ti te agrada, Señor. Puede que nosotras no hayamos hecho bien la tarea, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si no hicimos bien la tarea, si no afilamos bien esa espada. Bueno, Señor, retomo, Señor, esta oración, Señor, y te doy gracias, Señor, por ese Salmo 37, 23 al 24, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú me dices, Señor, o nos dices, Señor, que tú eres quien dirige los pasos del hombre, que tú eres quien dirige los pasos de cada uno de nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor, también por el versículo 24 dice, porque aun cuando caigan, no quedarán caídos, porque el Señor los tiene de su mano. Y aquí, mamita, te pido que si tu hijo está caído, que si tu hijo va por el camino equivocado, que si esa flecha va torcida, que tú digas el nombre de tu hijo, porque no quedará caído, porque el Señor lo tiene de la mano. Cree en esta promesa que el Señor te está dando en este día. El Señor lo tiene en su mano, no se quedará caído, el Señor lo levantará y cree en esta promesa que el Señor te está dando el día de hoy. Tómala para tu vida, tómala para la vida de tu hijo y levanta tus manos y dile al Señor, gracias Señor, porque mi hijo no quedará caído, porque mi hijo no seguirá desviado, porque mi hijo no está por el camino incorrecto, Señor. No importa cómo tú lo estés viendo en este momento, mira ese blanco donde debe llegar tu hijo, mira el propósito con el cual fue creado tu hijo, para que puedas direccionarlo con tus oraciones, para que puedas pedirle al Señor que lo dirija, que dirija sus pasos, que lo levante, que lo encamine, porque Él no se quedará caído, porque el Señor lo tiene de su mano, porque el Señor enderezará sus pasos, porque el Señor enderezará su camino. Yo te doy gracias, Señor Padre Celestial, por lo que estás haciendo en esta mañana. Gracias por lo que estás obrando en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Bueno, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Dios, primeramente por esta conexión de Internet, Señor, para que tú, Dios, la estés teniendo, Señor. Yo sé que siempre el enemigo trata de atacarnos, de dañar lo que viene de ti, Señor. Pero hoy en el nombre de Jesús declaro, Padre Celestial, que estas conexiones te pertenecen a ti, Señor, y que tú estás obrando, Señor, en este momento, Padre Celestial, para que esta conexión esté adecuada, para que podamos escuchar lo que tú tienes, para que podamos orar de acuerdo a lo que tú tienes, de acuerdo a tu palabra para este día, Señor. Gracias, Señor, por lo que haces y por lo que harás, Señor. Gracias, Señor, porque necesitamos, Dios, que tú entrenes nuestras manos para la batalla, Señor. Entrena nuestras manos para la batalla. Muéstranos qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Muéstranos el camino que debemos seguir, Señor. Gracias porque tú estás fortaleciendo nuestro brazo, Señor, para tensar ese arco de bronce, Señor. Tú nos has dado ese arco de bronce, Señor, y te pedimos que podamos tener esa dependencia de ti, Señor, esa intimidad contigo, Señor. Háblanos, Señor, muéstranos, dirígenos el camino, muéstranos lo que tú quieres que hagamos, Señor. Padre, dirígenos, dirige a cada mamita que tiene a su hijo pequeño en casa, Señor. Muéstrale ese camino, Señor. El mundo está enseñando muchas cosas, la psicología está mostrando muchas cosas, Señor, pero en realidad necesitamos depender de tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que no cambia, tu palabra es la que siempre dice la verdad. Tú eres el que tienes la última palabra sobre la vida de nuestros hijos, Señor. No queremos dejarnos guiar como dice el mundo, Señor, que ya que ha cambiado aquí, que ha cambiado allá, Señor, sino que queremos ser dirigidas por ti. Tú dices en Efesios 6:4 que debemos criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y hoy tomamos esta palabra, Señor. Hoy no nos dejamos creer en lo que manda el mundo, en lo que dice el mundo, que nos está llevando a criar hijos débiles, a criar hijos inseguros, Señor, porque no ponemos límites, porque no los llevamos a donde debemos llevarlos, Señor, sino que debemos criarlos en la disciplina
y amonestación del Señor. Y por eso, Señor, hoy te pedimos que tú dirijas nuestra vida, que dirijas nuestros pasos, Señor, que tú nos muestres en tu palabra lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, Señor. Tú dices en Proverbios 22:6, como leía, dirige a tus hijos por el camino correcto y aun cuando sean mayores, no te abandonarán. Señor, te pedimos, Padre Celestial, que podamos aprovechar que tenemos a nuestros hijos en nuestra casa, todos los que tienen, no todas las que tienen a sus hijos en casa, aprovechen este momento. Señor, permítenos, dile al Señor, Señor, permíteme, Señor, enseñar a mi hijo en tu camino. Señor, permíteme dirigir y dile el nombre de tu hijo si lo tienes aquí en casa todavía. Señor, permíteme dirigir los pasos de... Yo tengo a Pablito por ratico, Señor, permíteme dirigir los pasos de Pablito, Señor, en tu camino, enseñarlo en tu camino, Señor. Padre, yo te pido que podamos dirigirlos por ese camino correcto. Si tienes a tu nieto, si tienes a tu sobrino en casa, pídele al Señor que te enseñe a dirigirlo en el camino correcto. Aun cuando viene a pedirte un consejo, si ya es grande, Señor, permítenos dirigirlos en el camino correcto, a darles el buen consejo, a darles la buena enseñanza. Señor, permítenos ser firmes de carácter, Señor. Permítenos tener límites en la vida de nuestros hijos. Porque Padre Celestial, a veces nos dejamos guiar por lo que el mundo está enseñando, Señor, porque el mundo ha cambiado. Nos dejamos comer el cuento, es que tú ya eres una anticuada, pero tu palabra no cambia. Tu palabra es la misma ayer, hoy, siempre, porque tú no cambias, Señor. Tu palabra está vigente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el día de hoy. Tu palabra sigue siendo vigente porque tú eres un Dios vivo y tu palabra no ha cambiado. La palabra escrita está y por eso debemos decir, escrito está, como siempre tú lo has dicho, como tú le respondiste al enemigo, escrito está. Y hoy nosotras también respondemos lo mismo a nuestros hijos, escrito está. Y no nos dejamos convencer por lo que dice el mundo, Señor. Queremos tener integridad, queremos tener firmeza de carácter, Señor. Queremos poner límites en nuestros hijos, Señor, porque no queremos que nos pase lo que le pasó a Elí, Señor, que fue un gran hombre de Dios, pero que falló con sus hijos. Señor, no queremos eso. Queremos tener límites en la vida de nuestros hijos, Señor, porque queremos hijos seguros, porque queremos hijos que no pierdan la seguridad en el camino, porque queremos hijos, Señor, que están apuntando allí a ese círculo correcto para dar en el blanco, Señor, porque no queremos hijos que se desvíen del camino, porque no queremos hijos que se aparten, porque no queremos hijos tristes, porque no queremos hijos desalentados, porque no queremos hijos que no sepan para dónde van, Señor, sino queremos hijos que sean lanzados de acuerdo a tu voluntad, Señor, en la manera adecuada, Señor. Padre Celestial, tú me mostrabas esta imagen de esta mujer que está lanzando, Señor, a sus hijos, que está lanzando su flecha, Señor, y la flecha va dirigida en su boca. Esto me daba a entender, Señor, que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, Señor. Está el poder de la vida de nuestros hijos, Señor. Que nuestros hijos en nosotras está la bendición para bendecir a nuestros hijos o para maldecirlos con nuestra boca, Señor. Y si nosotras estamos para dar en el blanco, Señor, con nuestra boca los tenemos que bendecir. Tenemos que bendecir a nuestros hijos, Señor, para que ellos den en el blanco adecuado, Señor. Y en este momento yo te pido que declares bendición sobre la vida de tu hijo. Declara bendición allí donde estás. ¿A dónde lo quieres enviar con tu boca? ¿A dónde estás direccionando esa flecha? No importa que tu hijo ya no esté en casa. Con tu boca lo puedes direccionar. Con tu boca lo puedes bendecir.
Con tu boca puedes declarar bendición sobre esa flecha que ya fue disparada. No importa, no importa que ya fue disparada, porque en tu boca está el poder de la vida. Declara vida sobre la vida de tu hijo. Mira esa foto final. Mira a esa Diana allí, ese tablero. ¿Cuál es el centro al que debe llegar? ¿Cuál es esa foto final que tú estás viendo allí? ¿Cuál es ese punto en el que tú quieres que tu hijo llegue? Declara bendición sobre la vida de tu hijo, porque en tu boca está el poder de la vida. Puedes mirar esa imagen que te mostramos. ¿De dónde sale esa flecha? De tu boca, del lado de tu boca, de tu boca. De tu boca puede salir fuego consumidor. De tu boca puede salir fuego para destruir todas las acechanzas del maligno. De tu boca puede salir fuego para bendecir a tu hijo, para dirigirlo en el camino correcto. Mira esa foto final que tienes allí y dirige los pasos de tu hijo. No creas lo que el enemigo te está diciendo, que tu hijo no va a llegar a cumplir ese propósito. Y te regalo Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Grande será la paz de tus hijos. Y hoy creemos esto. Hoy creemos que todos nuestros hijos serán enseñados por Jehová, que todos nuestros hijos serán dirigidos por Jehová, y grande será la paz de nuestros hijos. Y este versículo hermoso de Isaías 49:2 dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, porque en ti me glorificaré. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y puso mi boca como espada aguda. Tu boca está como espada aguda, y el Señor te cubre con la sombra de su mano. Dice, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, y nombra a tu hijo, mi siervo eres, Daniela, Alejandra, Andrés Felipe, Natalia, Diego, Camilo, Pablito, Luciana, mi siervo eres, porque en ti me glorificaré. Y quiero darte el significado de saeta bruñida este pasaje me lo regaló mi hermana. Dice, saeta bruñida es una flecha que ha sido cuidadosamente pulida hasta alcanzar un brillo excepcional, un símbolo de precisión, poder y lealtad. Gracias, Señor. Gracias porque esos son nuestros hijos, Señor, porque alcanzarán el brillo excepcional, la precisión, el poder y la lealtad y la letalidad, perdón, la letalidad. O sea que van a llegar al punto donde deben llegar. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor y por tu misericordia con cada una de nosotras. Gracias por lo que nos enseñas y por lo que nos das cada día. Yo bendigo cada mujer que está aquí, cada mujer que ha lanzado su flecha, cada mujer que está preparando su flecha para ser lanzada. Gracias, Señor, por estas poderosas saetas, por estas saetas bruñidas. Gracias, Señor, por esas flechas que han sido cuidadosamente pulidas hasta alcanzar el brillo excepcional. Porque si no lo alcanzaron con nosotras, si ya salieron, sí lo alcanzarán contigo, Señor, porque tú tienes ese símbolo de precisión, ese poder
para llegar a la letalidad, Señor, y tú los llevarás a la letalidad, Señor, a ese punto perfecto donde deben llegar. Y hoy lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.